Gómez Studio Family presenta Estudio Bíblico. Gómez Studio Family presenta Estudio Bíblico con el pastor Juan. Bienvenido, hermano y hermana, el estudio bíblico de esta tarde. Y hoy quiero estudiar algo de un libro que he aprendido muchas cosas, que el título de este libro se llama el John MacArthur, que lo ha escrito. Y este libro es un estudio bueno de verdad, que se llama El asesinato de Jesús. Y hoy quiero compartir un trozo de ese estudio. Vamos a hacerlo por parte, porque está muy largo. Y creo que Dios nos va a hablar a través de este estudio. Y yo lo creo por la fe que Dios tiene algo para nosotros en esta tarde a través de este estudio. Aleluya. Que Dios os bendiga. Pero si seguís más adelante, hermanicos míos, vamos a inclinarnos a nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y pedir al Señor que nos aclare a través de este estudio en el nombre de Jesús. Señor y Padre del cielo, te ruego, Padre Santo, que tú nos aclares en esta tarde, Señor, por medio de tu estudio, Dios mío. Háblanos, aconséjanos, Padre, que el Espíritu Santo nos lleve en el camino de la verdad. Padre, si hay algo, Padre, que no entendemos, que el Espíritu Santo nos lo haga entender a través de tu palabra, Dios mío. Y te ruego, Adonai, que ese estudio sea de bendición, que sea para aprender, para abrir nuestra mente, para poder entender lo que tú quieres decir hacia nosotros. Señor, háblanos esta tarde a través de este estudio. Queremos aprender y queremos ser de ti, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Aclara nuestra mente. Háblanos, Señor, como si nosotros fuera niños de 3 a 4 años, porque más no podemos saber, Señor. Señor, quiero que me hables simplemente a través de tu estudio y que lo pueda entender en el nombre de Jesús, yo y mis hermanos y todo lo que está aquí en esta tarde. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra es para ti, mi Rey. Gracias, Jesús. Hermano, el mundo ha sido atraído hace poco recientemente a la muerte de Jesús a través de la película La Pasión de Cristo. En esa cinta cinematografía describe gráficamente el más grande y singular acontecimiento de la historia de la humanidad. Puesto que la película solo abarca las 18 horas de la vida de Jesús, de su agonía en el huerto hasta su horrible muerte, y deja esto al auditorio, es dejado con la angustiosa pregunta de cómo, hermano, pudo haber sido tratado tan cruelmente. ¿Qué cosa motivó al pueblo a hacer lo que hicieron a Jesús? Muchas personas a ver la película se queda en un estado de trauma, intentando de entender que de alguna manera el por qué Jesús fue tratado tan injustamente y fue sometido a un sufrimiento tan grande. Quizá esa fue la reacción de ustedes al ver la película. Pero tenemos, hermano mío, que buscar la verdad, comprensión de la muerte de Jesús. Y esto llenará mucho más su simple curiosidad. Y eso Dios nos va a aclarar a través de ese estudio. Mucho antes de la aparición de las cámaras en los juicios y en el juzgado, se sabía que
que los mejores tribunales, hermano mío, que hay en la tierra, algunas veces condena al inocente y exonera al culpable. Voy a tomar un ejemplo, el caso de Randall Dale Adams, que fue juzgado y condenado a la pena de la muerte en el año 1967 por el asesinato de un policía en el Texas. Y en el año 1988, el documental que lleva por título La fina línea azul suscitó preguntas inquietantes, hermano mío, acerca del manejo, de la aplicación de la ley en sus casos, y le ayudó a conseguir un nuevo juicio solo una hora antes de que se efectuaba, hermano mío, la ejecución en el año 1988. Un año después, hermano mío, fue puesto en libertad cuando el fiscal acusador en el caso se retiró todas las acusaciones contra él, reconociendo la falta de evidencia sustancial para condenarlo. Una cosa más inquietante fue de un hombre que se llama King Block One, sentenciando a la muerte por violación y asesinato. En la década de los 80, después de permanecer casi una década en el corredor de la muerte, Blockstone fue puesto en libertad en 1994, cuando una sofisticada prueba de ADN demostrando sin lugar a dudar que era inocente de los crímenes por los que había sido condenado a muerte. Aún más recientemente, un agente de policía de Los Ángeles admitió que él y su compañero desampararon a un hombre que tenía bajo custodia, dejándolo paralítico. Entonces colocaron una arma para tenerle una trampa al hombre y le acusaron de asalto. Pero la víctima, que se llamaba Javier Francisco Obado, fue condenado sobre la base de aquel falso testimonio y fue sentenciado a 23 años de cárcel. Solo cumplió 3 años porque se descubrió la verdad y fue puesto en libertad en el año 1999. Cuando uno de los policías culpables confesó, pero Osvaldo tendrá que permanecer el resto de su vida en una silla de ruedas. Estamos correctamente horizontando, indignando esos casos, y aún así su frecuencia no parece disminuir. Casi cada semana parece que un nuevo repugnante error judicial es analizado en los programas de televisión. Los programas similares presentados por las cadenas nacionales. La confianza de las personas y el sistema de justicia podría encontrarse en su punto más bajo. La preocupación de la sociedad moderna con respecto, hermanos míos, a la aliviación de la justicia no es nada nuevo. Muchos casos notorios de víctimas inocentes que han sido encarceladas, ejecutadas, equivocadas, llenan las páginas de la historia desde el relato bíblico de Nabot, a quien Acab le había tendido una trampa y lo mató. Hasta la casa, hermano mío, de la bruja de la edad medida hasta llegar a la época presente, y del otro lado de las páginas de la historia también está repleta del relato de personas culpables y han sido dejadas en libertad por los llamamientos y por los llamados tribunales de justicia de los antiguos aristocratas, que han sido los que han dado la gana hasta los modernos monarcas del crimen organizado, que usaba el soborno y la intimidación para manipular el sistema en su propio favor. Sin duda, hermano mío, la verdadera justicia ha sido frecuentemente evasiada
en los tribunales terrenales. El inocente José Langustigio en una fría prisión, mientras que su falsa acusadora, la esposa de Potifar, vivía en el lujo en Egipto. Nerón le prendió fuego a Roma por razones políticas y acusó falsamente a los cristianos de dicho de crimen. Entonces reclutó a los tribunales romanos para preparar la matanza de los inocentes creyentes y castigándole por un acto que él mismo había cometido. Los griegos medieval vivían una vida despilfarro, desenfrenando, mientras que el oficio de la indicación de la Iglesia aprobaba la tortura y la maintenanza de personas piadosas acusadas de elegir con la aprobación del Tribunal Supremo. Los abortistas modernos continuamente matan a criaturas no nacidas, mientras que buscaba al gobierno gastar miles de millones de dólares para proteger moluscos y mariposas planteadas. Los tribunales humanos tienen una extraña facilidad para darle vuelta a la justicia según sus intereses, hermano mío. El malo frecuentemente prosperará mientras que el justo sufre injustamente. Y de ningún sitio se ve eso más gráficamente en la detención de los juicios y la crucificación de Jesucristo. Jamás una víctima de la injusticia fue más inocente que inmaculado Hijo de Dios. Aún así nadie jamás sufrió mayor agonía que la que él sufrió. Él fue cruelmente ejecutado por hombres que ampliamente reconocieron su incapacidad, pero al mismo tiempo Barrabás era, hermano mío, un criminal. Barrabás era un criminal, hermano mío, un ladrón y sedicio. Y fue, hermano mío, rápidamente puesto en libertad. Esa fue la mayor revelación de la justicia del mundo jamás visto. Consideré esta realidad. Jesucristo fue el único individuo verdaderamente impecable que jamás haya vivido el hombre más inocente, sin mancha, en todos los tiempos, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y aún así, él tormentó, y el castigo que sufrió en su muerte fue infinitamente más execrable que el que nadie jamás haya sufrido. Él llevó la carga completa de la destrucción para la maldad humana. Sufrió como si hubiera sido culpable de los peores ofensas de la humanidad, pero él no era culpable de nada. Es fácil, hermano mío, de mirar la cruz y concluir que ese fue el peor error judicial de la historia del mundo. En verdad lo fue, hermano mío. Fue un acto malvado perpetrado por las manos de los hombres. Pero eso no es la historia completa. La crucificación de Cristo también fue el acto más grande de la justicia divina que jamás haya efectuado. Fue ejecutado en conformidad con el término, el determinando consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por él más elevados los propósitos. La muerte de Cristo obtuvo la salvación de un inconmensurable número de personas y abrió la puerta para que Dios perdonara el pecado sin comprometer su propio perfecto y santo carácter, hermano mío. Cristo no fue una simple víctima de hombre injusto. Cuando colocaba a Jesús colgaba de la cruz, aunque asesinado en justicia ilegalmente por hombre,
cuya intención era totalmente malvada, Cristo murió voluntariamente, convirtiéndose en una expiación por los pecados. De lo mismo que lo mataron, fuese el mayor sacrificio jamás realizado, el acto de más puro amor jamás efectuado, hermano. Todo verdadero cristiano sabe que Cristo murió por nuestro pecado, hermano mío. Esa es una verdad tan maravillosa que solo la eternidad revela su completa profundidad. Pero en la mundana existencia de nuestra vida diaria somos muy propensos a dar por sentado a la cruz de Cristo. Equivocadamente pensamos en ella como una de las verdades elementales de nuestra fe, hermano. Por lo tanto, hermanico mío, olvidamos de meditar esta verdad y pasamos por alto su verdadera riqueza. Si en algún momento pensamos en ella, solemos entretenernos demasiado en el lado poco profundo. Estamos siempre en el lado poco profundo del agua, a vez de su gemido diariamente en profundidad. Tenemos que ir en profundidad, hermano. Muchos nos equivocamos y pensamos de Cristo como una simple víctima de la injusticia humana, una matriz que sufrió trágica, entizadamente, pero la verdad es su muerte era el plan de Dios. En realidad era la clave del plan eterno de Dios para la redención, hermanico mío. Lejos de ser una tragedia indecente, la muerte de Cristo fue una gloriosa victoria, el acto más piadoso, maravilloso, hermanos míos, en jamás realizado en beneficio de los pecadores. Es la expiación más alta del amor de Dios por toda la humanidad, en el nombre de Jesús. También, hermano, vemos aquí la ira de Dios contra el pecado, lo que muchas veces perdemos de vista en todo nuestro canto y sermones acerca de la cruz. Esta fue el derramamiento del juicio divino contra la persona de Cristo, no porque Él merecía ese juicio, sino porque Él lo llevó en lugar de aquello de quien vino a redimir en la palabra. Aleluya. De su cabeza, mano, pie, preciosa sangre, ahí corrió corona, vid de espina, fue la que Jesús por mí llevó. Mi objetivo, hermano mío, es de adorarle. Cuando vemos el juicio de la crucifixión de Cristo, hacerlo intentar en poner rico significado redentor de la obra de nuestro Señor en la cruz. La muerte de Cristo, sin la más leve duda, tiene que quitar la duda, es el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad, hermano. Es punto central de la fe cristiana y será nuestro refugio y el juicio final. Por lo tanto, debería ser también el principal santuario, hermano. Aleluya. Para meditación privada de todo cristiano. Toda nuestra esperanza más preciosa brota de la cruz de Cristo y por lo tanto nuestro pensamiento más elevado debe de estar arraigado allí en un tema que no podemos permitirnos el lujo ni tratarlo con ligera. Detrás del increíble drama de la pasión de Cristo está en la historia del Nuevo Testamento, del por qué ocurrió y cómo afecta a muchas vidas. Me acerqué yo de la cruz y di mi vida a Jesucristo. Cuando he examinado el relato de las Biblias, lo que ha pasado el día de la crucifixión, como una narración, historia, a vez de tratar la doctrina de la expiación, hermano, como hacen los teólogos, el relato bíblico le da un asiento en la primera fila mientras el drama se desarrolla alrededor de Cristo y su discípulo. Así que casi no encontraremos en él el necesario
confrontando de cerca con el espantoso horror de la cruz, como también con su majestuosa gloria, la esencia con la que enfrentamos de tanto sorprendente como sumible, en tan inquietante como inspiradora. Mi oración es mientras usted sea captivado no solo por el indiscutible error de la justicia humana, no, sino también por la extraordinaria maravilla de la justicia divina, que ha previsto salvación para los pecadores, que nunca hubiera podido rescatarse a sí mismo, que ninguno de nosotros jamás dé por sentado a la cruz de Cristo ni perdamos de vista su profundidad. Fue así y fue allí donde la misericordia y la verdad se encontraron y donde la justicia y la paz se besaron en el nombre de Jesús. Todo que tengas la Biblia, hermano mío, cogemos el libro de Mateo 26, versículos 3 y 4. Leemos la palabra por medio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se unieron en el patio de sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ahí vemos, hermano mío, la conspiración para matar a Jesús. ¿Quién mató a Jesús? A lo largo de los años, hermanos míos, el pueblo judío generalmente ha llevado la peor parte, la expresión asesino de Cristo. Con frecuencia se han empleado como un epíteto racial por personas equivocadas y por promotores del odio, y tristemente la acusación de matar a Jesús frecuentemente ha sido usada para justificarlo todo desde crímenes detestables hasta holocausto contra los judíos, aun cuando alguna vez esos crímenes se han efectuado en el nombre de Jesús. El fanatismo se origina en motivos satánicos y no hay ningún amor genuino por Jesús. Pero hay, sin embargo, un verdadero sentido, hermano mío, en el que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento considera a Israel culpable del asesinato de su Mesías. En el libro de Isaías 49:7, por ejemplo, habla del santo, el Mesías venido como él estaba menospreciado del arma al abominando de las naciones. En el libro de Isaías 53:3 dice, proféticamente describe cómo el Mesías sería despreciado y no estimado por su propio pueblo, el cual quería, por así decir, esconder su rostro de él en la hora de su muerte. Pero el libro de los Salmos 22:6-8 describe el trato que Cristo había de recibir en manos de sus propios hermanos cuando lo iba a crucificar en la cruz. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que ven me encarnece, estira la boca, menea la cabeza, diciendo se encomendó a Jehová, libre él, sálvale, puesto que él se complace. Pero va diciendo, hermano mío, el Nuevo Testamento, que la conspiración para matar a Jesús fue, hermano mío, incubada en un concilio secreto, presidio, nada menos que por Caifás, el sumo sacerdote. En el libro de Juan 11:47, 50, 53, dice la palabra: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
Si le dejamos así, todo creará en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestros lugares santos y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo: vosotros no sabéis nada, ni penséis que no conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así que desde aquel día se acordaron para matarlo. Ese concilio, hermano mío, queda claramente implicada el Sanedrín y el concilio gobernante de Israel durante el tiempo de Cristo, cuestionándome que era culpable, y hay claramente un sentido legítimo en el que la culpa del crimen fue compartida no solo por los principales sacerdotes ni los gobernantes, sino también por el pueblo de Israel. El libro de Lucas 23:13 dice: fueron los que gritaron: crucificarle, crucificarle. Cuánto compasieron para ser juzgado delante de Pilato. Esa fue la razón por que Pedro, hablando en Jerusalén el día de Pentecostés, se dirigió a los varones israelitas y dijo: prendiste y mataste a Cristo por mano de inicio, crucificándole. Pero eran los judíos, hermano mío, más culpables que otros de la muerte de Cristo. Seguramente que no. Fue después de todo que Pilato, un gobernador romano gentil, el que lo sentenció a muerte y le hizo en consenso con Herodes Antipas, que aquí llevaba el título de rey de los judíos. No era judío, sino un endúmeo, un gobernante extranjero odiando por los judíos, cuyo trono le fue otorgado por César. Además, la crucifixión era un método romano de ejecución autorizado y llevado a cabo por autoridades romanas, no judías. Soldados romanos clavaron los clavos y atravesaron las manos y los pies de Cristo. Soldados romanos levantaron la cruz. Una lanza romana abrió su costado. Manos de gentiles, por lo tanto, jugaron un papel más prominente en el asesinato de Jesús en sí que los judíos. En realidad, hermano mío, el asesinato de Jesús fue una amplia conspiración en la que participaron Roma, Herodes, los gentiles, el Sanedrín, los judíos y el pueblo de Israel. Grupo diverso que, aparte de este suceso, casi nunca estaba en pleno de acuerdo uno con el otro. De hecho, que significando que la crucifixión de Cristo es el único acontecimiento histórico donde todos estos grupos sumaron su fuerza, se unieron juntos para conseguir el objetivo común. Todo era culpable, juntos llevaron la culpa. Los judíos como raza no eran ni más ni menos culpables que los gentiles, hermano mío. Eso es claramente expresado en el libro de los Hechos 4:27, una oración corporativa ofrecida en una asamblea de los primeros creyentes, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. ¿A quién ungiste, Herodes y Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel? De modo, hermano mío, que no existe ninguna justificación para intentar de colocar la culpa de la muerte de Jesús sobre un solo grupo. Fue una esencia, un acto colectivo de la humanidad pecadora contra Dios. Todos son igualmente culpables, hermanos, todos. Aún así, no agota la completa verdad acerca de quien mató a Jesús. La Escritura, de principio a fin, que la muerte de Cristo fue ordenada y determinada por el mismo Dios. Una de las profecías clave del Antiguo Testamento acerca de la crucifixión se encuentra en el libro de Isaías 53, que describe la tortura del Mesías a manos de los burlones, muchedumbre
y luego añade: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole padecimiento, hermano mío. El mismo Dios, hermano mío, dio la muerte. Pero Isaías, hermano mío, en Isaías 53:10 dice: entregó Dios a su Hijo a la muerte. Eso es precisamente lo que se enseña en la Escritura, porque según el libro de Isaías 53, fue para que Jesús pusiera su vida en expiación por el pecado. Dios tenía un propósito de redentor. Y digo, hermano, los designios de aquel que mataron a Cristo eran totalmente criminales. Ningún modo quedaba exonerado de su iniquidad, solo porque su propósito de Dios era bueno. Todavía era un acto de mano de inicio. Ese era en lo que respetaba a los autores el colmo de la iniquidad. La maldad de la crucifixión de ningún modo es mitigada por el hecho de que Dios solamente la ordenó para bien. La verdad de que fue su plan soberano no convierte dicha obra, es un acto de asesinato menos diabólico. Así todo esto era claramente el plan santo y soberano de Dios. De antes de la fundación del mundo, Apocalipsis 13:8, mire otra vez la oración del hecho 4, esta vez en su completo eterno. Dice la palabra: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimemente la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que existe el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonea la gente y el pueblo piensa cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron el uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, el quien ungiste Herodes y Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucedía. Pero el libro de los Hechos, hermano mío, 2:23 dice, y repite el mismo pensamiento: a este entregado por el término consejo anticipado de conocimiento de Dios, prendiste y matiste por mano crucificándole. Dios ordenó el asesinato de Jesús para expresarlo crudamente. En la parábola de Isaías 53:10 dice: Jehová quiso quebrantarlo. ¿En qué sentido? Dios se agradó con la muerte de su Hijo. Se agradó por las obras de redención que fue realizada. Se agradó de que su plan eterno de salvación tuvo su cumplimiento. Se alegró con el sacrificio de su Hijo que murió para que otro pudiera tener la vida eterna. Se agradó de manifestar su justicia, su ira contra el pecado de una manera tan gráfica. Se alegró de demostrar su amor por los pecadores a través de ese grande sacrificio. Él se agradó por salvar la humanidad en el nombre de Jesús. A pesar de la maldad de la crucifixión, esta produjo un beneficio infinito del hecho. Ese fue el acto más malvado jamás cometió por corazones pecaminosos. El impecable Hijo de Dios, hecho hombre, fue injustamente ejecutado después de ser sujeto a las más horribles torturas que mente pudieron diseñar. Fue la iniquidad de todas las iniquidades, el peor acto jamás maquinado por la depravación humana y la obra más vil que se haya cometido en toda la historia de la humanidad. Aún así que ella procede el mayor beneficio de todos los tiempos.
la redención innumerable vida y la demostración de la gloria de Dios como Salvador. Aunque lo asesino pretende del mal contra Cristo, Dios le convirtió en bien para salvar a muchos pecadores. Aleluya. El libro de Génesis 50:20, la cruz es peor, es por lo tanto la prueba más grande de la total soberanía de Dios. Su propósito siempre se cumple a pesar de las malvadas intenciones de los pecadores. Dios obra su justicia, e incluso a través de las acciones malvadas de la gente injusta. Lejos de hacer culpable a sus iniquidades, eso demuestra como todo lo que Él hace es bueno, hermano mío, y cómo Él puede hacer que todas las cosas obren para bien. Libro de Romanos 8:28, aún las obras más detestables que le podía del poder y del mal ha intentado de ejecutarlo. Además, si Dios estaba soberanamente en control cuando las manos de los hombres asesinos clavaron a su amado Hijo en la cruz, cuando los hombres clavaron a su Hijo Jesús en la cruz, ¿por qué algún que se resistiera o se retirara antes de la noción de que Dios todavía está sobre todo y Dios tiene todo el control? Cuando ocurre muchos y males menores, cuando ocurren muchas cosas malas, la cruz, hermano mío, por lo tanto, establece incuestionablemente la absoluta soberanía de Dios. Hermano, esa es la primera parte del estudio. Yo creo que Dios va a aclarar tu mente. El próximo estudio, seguimos por la segunda parte y veremos el nacimiento de la conspiración. Hermano, aquí se para nuestro estudio. Te ruego que Cristo no ha sido asesinado. Lo querías matar, lo querían asesinar a Caifás, pero Dios, una cosa mala, la convirtió en bien para salvar la humanidad y para rescatar las personas que creen en Jesús. Jesús ha dado su vida por la nuestra, para que un día tenemos la vida eterna y somos salvos en el nombre de Jesús. Aquí se acaba nuestro estudio, hermano. Que Dios os bendiga en gran manera. Os digo al próximo programa, para la segunda parte. Y de verdad lo digo, que a mí me ha hecho muy de bien ese estudio. Que la paz de Dios esté en vuestro corazón, en vuestra alma, en vuestro espíritu y en vuestras casas. Y os digo al próximo culto, Shalom.